Hola, muy buenas tardes, amada audiencia. Sean bienvenidos cada uno de ustedes nuevamente a este su programa Tiempo de Rompimiento. Sean bienvenidos una vez más a este programa en donde cada viernes de 2 a 3 de la tarde estamos aquí reunidos para recibir una palabra fresca, una palabra edificante y de bendición para nosotros y para ustedes también que nos escuchan. Así es, Dios les bendiga, agradecemos que están aquí sintonizando, les invitamos a que cada viernes en este horario nos sintonicen, les saludamos desde cualquier lugar que nos vean o que nos escuchen. Recordemos que también se está transmitiendo este programa a través de Radio Vida 100.9, así que si tú nos estás escuchando en tu auto, si vas en carretera, Dios te bendiga y que te permita llegar conmigo hasta tu hogar o a donde vayas a llegar. Y agradecemos a todos aquellos que nos ven desde cualquier lugar a donde esta transmisión llegue. Así es, y bueno, recordarles que ahí está el panel de comentarios para quienes nos ven por Tu Nueva Visión Live. Ahí pueden mandar sus saludos, pueden hacer algunas menciones también, contarnos testimonios, qué tal les ha ido esta semana, qué les parece el tema. Y bueno, es un espacio donde ustedes son libres de comentar, y les invitamos a que nos acompañen, que interactúen con nosotros, porque también se trata de esto, ¿no? De nosotros poder interactuar con ustedes, hablar de la palabra de Dios y compartirla. Así es. Y bueno, también mandamos muchas bendiciones a 3 hombres muy importantes en este programa, principalmente al pastor Agustín Guerrero, también al pastor Ramón Alfaro y a nuestro querido pastor Vicente Vázquez. Les mandamos muchos saludos y bendiciones porque ellos han sido instrumentos de bendición para este canal y para cada uno de nosotros que estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Le enviamos bendiciones hasta donde ellos estén, a ellos, su familia, sus negocios y sus ministerios. Que Dios los bendiga siempre abundantemente. Así es, también agradecemos a todos aquellos que hacen posible que esta transmisión salga en vivo, al Canal 8, a todos los que trabajan y se esfuerzan cada día porque las transmisiones siempre estén presentes. Bendecimos sus vidas y oramos porque ellos sean siempre bendecidos. A toda persona que poquito o mucho, pero ocupe un labor importante para que esa transmisión salga. Así es, porque cada uno de ellos son una pieza clave para que la palabra de Dios se pueda expandir por todo el mundo, por toda la tierra. Los bendecimos a donde quiera que estén y pues también los bendecimos a cada uno de ustedes que cada viernes nos acompañan. Dios les bendiga en cada área de su vida. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos cada viernes en este horario de 2 a 3 de la tarde y te invitamos a que no te desconectes, que te mantengas activo, pendiente de todo lo que vamos a hacer en este programa porque traemos muchas sorpresas, pero sobre todo traemos palabra de Dios para ustedes que sabemos que será de bendición y de edificación también. Así es, no te olvides de compartir esa transmisión si crees que alguien sea de bendición, si alguien se ha alejado de la iglesia, si ya viste que algún hermano o hermana no está llegando, compártele la transmisión. A lo mejor el día de hoy, la palabra que traemos pueda ser para esa persona, pueda ser la palabra que está necesitando, así que te invitamos a que compartas la transmisión, a que la pongas ahí en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés y puedas escucharla, que la puedas compartir, que la puedas subir un poco de volumen para que cualquier persona que esté cerca pueda escucharlo, ¿verdad? Así es, y aprovechando este tiempo, mandamos muchos saludos y bendiciones a la iglesia Yo Soy el que Soy en la Ranchería Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez. Enviamos saludos a toda la congregación, a los pastores, el pastor Norberto Morales y la pastora Carmita Jiménez, y a todos, todo el equipo de liderazgo, a toda la iglesia en general. Les mandamos muchos saludos y bendiciones desde aquí, desde el programa Tiempo de Rompimiento. Y bueno, como cada viernes, ustedes saben que tenemos muchas dinámicas, traemos muchas dinámicas y hoy no es la excepción. Tenemos una dinámica preparada para cada uno de ustedes que están del otro lado de la pantalla y les invitamos a que participen juntamente con nosotras para que vayamos interactuando, vayamos adentrándonos en el tema. Hoy traemos un tema muy importante, relevante en la sociedad de hoy en día, así que
vamos a poner mucha atención el día de hoy en la palabra, ¿verdad? Y en la actividad que vamos a hacer ahorita. Así es, bien. Esta dinámica es para que ustedes nos conozcan un poco más a nosotros y también nosotros les conozcamos un poco más a ustedes a través de sus comentarios, a través de sus opiniones, de todo aquello que quieran expresar. Ahí en los comentarios les vamos a ir conociendo. Y en esta dinámica consiste en una pregunta, yo se la voy a hacer a Arely. ¿Has pasado por una temporada donde sentiste que Dios estaba en silencio? ¿Cómo lo viviste y qué aprendiste de ese tiempo? Sí he pasado por una temporada donde he sentido que Dios ha estado en silencio, sí lo he pasado. ¿Cómo lo viví? Pues al principio es un poco, no sé, como confuso. Es confuso, te da incertidumbre el no saber, bueno, Dios me escucha, Dios no me escucha, qué está pasando, e incluso pues me llegué a sentir sola, me llegué a sentir hasta cierto punto ignorada por Dios. Sin embargo, pues la Biblia nos recuerda que Él siempre está pendiente de nosotros, que no se adormecerá el que guarda a Israel. Entonces, pues teniendo fe en cada una de los mensajes, de las promesas que Él envía a nosotros por medio de su palabra, a pesar de que las emociones nos abruman, los pensamientos vienen a nosotros, en ese momento pues hay que aferrarnos a la palabra de Dios, y fue lo que hice, ¿no? Aferrarme a la palabra de Dios, aferrarme a cada uno de los versículos que nos recuerdan que Dios está con nosotros en cada momento y que Él nunca nos va a abandonar. Y bueno, ¿qué aprendí de ese tiempo? Aprendí que aun cuando Dios está en silencio, también en esos momentos Él está obrando, como lo dice la alabanza, ¿no? Sé que Él está obrando, y a tener fe, a confiar, sobre todo a confiar en Dios verdaderamente, porque muchas veces decimos, sí, yo confío en Dios, pero confiar en Dios cuando las cosas no marchan a como uno quisiera, confiar en Dios cuando no siempre hay una palabra, no hay una palabra, por ejemplo, de un profeta, ¿no? Donde Dios te hable, o no sientes que Dios está ahí cerca de ti, es difícil, es hasta cierto punto un poco difícil confiar y decir, realmente Dios está ahí. Entonces, ¿qué aprendí de eso? Aprendí a confiar en Dios plenamente y a aferrarme a su palabra, aferrarme a sus promesas, aun cuando muchas cosas, todo el ruido que está alrededor de nosotros nos dice que no, pues aferrarnos a Él. Eso he aprendido. Una buen comentario y extenso, y creo que eso ayuda también a que las personas se identifiquen. Yo creo que a lo mejor en alguno de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo, ha pasado por eso. Yo creo que toda persona hemos pasado por un momento en el que nos sentimos que Dios no está hablándonos, o no sentimos cerca a Dios de nosotros, ¿verdad? Y y nos hemos sentido quizás como tú te has sentido, u otros diferente. O sea, cada persona es diferente, y cada persona lo puede sentir y lo puede vivir de una forma diferente, pero la forma en la que tú viviste creo que se expresa más más cercano a cómo nos podemos sentir. Sí, claro, y pues bueno, a veces no solamente ocurre en los jóvenes, también ocurre en los niños, en los adultos mayores, y es una situación que es más común de lo que se habla, de lo que se expresa. Entonces es muy importante el aferrarnos siempre a la palabra de Dios, aferrarnos a sus promesas, a su palabra, a todo lo que ella nos dice, y confiar que es realidad, tener fe que es una verdad y que se cumplirá en el tiempo debido. Y bueno, así como yo ya les he compartido esa experiencia, nos gustaría que ustedes que están del otro lado de la pantalla también nos comenten, nos escriban, nos manden un mensaje. Recuerden que ahí en su pantalla pueden ver nuestros números de teléfono, así que si ustedes gustan llamar también, o enviar un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, también pueden hacerlo, y compartirnos sus experiencias, sus testimonios, si en algún momento se han sentido solos, han sentido que Dios no los escucha, cómo lo han vivido y qué han aprendido, ¿no? Sobre todo lo más importante, qué han aprendido de esas experiencias. Entonces te invitamos a que compartas tus comentarios y tus experiencias en ese panel, y recordarte nuestros números de teléfono por si nos estás escuchando por la Radio Vida 100.9. Nuestros números son 9932 46 92 56 y 221-839-2414.
Bien, Así esos son es. nuestros números. Y bueno, yo también quisiera compartir que también me he sentido igual en algún momento que no escucho a Dios, o que Dios no me escucha, o que no me habla, o que lo he sentido un poco lejos de mí. Y sí, creo que como comentaba hace un momento, todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Creo que aunque seamos creyentes o no creyentes, o que no nos congreguemos en una iglesia, podemos sentirnos de esa forma, ¿no? Porque no necesariamente el hecho de congregarse en una iglesia quiere decir que no creas en Dios, o Claro. que no ores, o que no puedas tener en algún momento un momento de comunión con Dios. Entonces, yo también he pasado por eso, y creo que lo principal que hemos sentido, o bueno, que yo he sentido, es que sientes soledad. O sea, como que hablas y nadie te escucha, hablas y nadie te responde, como si yo ahorita hablara y hablara y hablara y hablara, respondiera así, así. Y creo que cuando nos sentimos así, como que nuestro corazón, nuestros sentimientos como que se sienten un poco tristes, apachurrados, y empezamos a sentir que nadie nos quiere, que nadie nos ama. El hecho de que sintamos ese silencio de Dios, empezamos a sentir que si Dios tampoco nos escucha y nos responde, nadie más lo va a hacer. Sí. Entonces, bueno, de esa forma yo lo he sentido muchas veces, pero sin embargo, también, como bien dijo Areli, o sea, recurrir a la palabra de Dios, saber que hay momentos en los que Dios guarda silencio porque es necesario. ¿Por qué? Porque también en esos silencios vamos a aprender. Yo he aprendido en medio de los silencios de Dios también, he aprendido lo que Él ha querido enseñarme. A veces me ha costado mucho tiempo darme cuenta de esa enseñanza que Dios quiere darme, o me está enviando, y a veces no, a veces lo he comprendido un poco más cercano, sin esperar tanto tiempo, pero lo importante es que siempre podamos comprender que cuando Dios habla o cuando Dios guarda silencio, siempre de Dios. Es algo que yo, por lo que yo he pasado también, y creo que hablarlo también puede ayudar a que otras personas si estás pasando por esto, es porque hay algo que aprender. Así que vamos a abrir bien nuestros ojos espirituales para que podamos entender qué es eso que Dios quiere enseñarnos, cuál es el propósito de ese silencio de Dios, y que podamos seguir adelante. Y precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Así que no te despegues de esta transmisión. Queremos seguir compartiendo contigo un tema más que a veces no se habla, porque creo que esto de los silencios de Dios muchas veces no se toca normalmente en las predicaciones de la iglesia. No es común que se hable en alguna reunión o en cualquier otro lugar que hablemos de la palabra de Dios, y creo también que es importante que podamos platicarlo. Así que si en algún momento tú te has sentido dentro de ese silencio de Dios, puedes comentarlo, o puedes decirnos tu experiencia en los comentarios, así con la misma pregunta que le hice a Are, que tú puedas responderla, y poder escucharte, poder leerte a través de los comentarios. A lo mejor nuestro testimonio sea de bendición para otras personas. Así es, y sobre todo algo muy importante que acabas de comentar es conocer, ¿no?, el propósito por el cual Dios está guardando silencio, y eso también es parte de los procesos que como hijos de Dios vivimos, en donde Él prueba nuestra fe, porque la Biblia dice que nuestra fe debe ser probada con fuego, será Así probada es. con fuego. Entonces, esto es parte también del mismo proceso, ¿no?, en donde Dios nos moldea nuestro carácter, transforma nuestra manera de pensar, donde Él prueba realmente de qué estamos hechos. Entonces, recordar siempre en cada proceso
no el qué, sino el para qué, para Así es. qué propósito trae a nuestra vida el proceso que estamos atravesando. Así que, como bien dijo Pris, bueno, no te despegues de este programa, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Estás escuchando Tiempo de Rompimiento por Radio Vida 100.9 y por Tu Nueva Visión Live, así que regresamos en breve. Bien, regresamos a tu programa Tiempo de Rompimiento. Recuerda que estamos hablando de un tema muy importante. Recuerda también que si quieres compartir tu experiencia, compartir tu testimonio a través de los comentarios, ahí está, es libre para que puedas comentar lo que gustes. Y bien, ahorita vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a hablar de este tema que es muy importante, que es el silencio de Dios. ¿Me dejó de escuchar? Porque a veces eso es lo que nos preguntamos, ¿verdad? Si Dios nos ha dejado de escuchar o si Dios se ha alejado de nosotros. Y bien, este es el tema de hoy, esperamos que sea de bendición. Recuerda que si ves o crees que va a ser de bendición para alguien más, puedes compartir el live, compartir la transmisión, para que pueda escuchar este tema. Así es, y bueno, este tema es muy importante entre los jóvenes, sobre todo para que nosotros podamos entender que el silencio de Dios no es que Él esté ausente, no es que Él nos esté ignorando, no es que Él nos haya desechado de su presencia, sino entender este silencio de Dios como una etapa en donde Él nos forma nuestro carácter, nos forma a nivel espiritual, y entender que esto es momentáneo. La palabra de Dios nos dice que todo será momentáneo, pero que su fin será para un eterno peso de gloria. Entonces, poder entender estos silencios como esa etapa en donde Él nos forma, Él nos transforma también, y que podamos aprender, hoy vamos a aprender cómo ese tiempo de espera lo podamos vivir con una fe activa, una fe fuerte, una fe viva y verdadera, que está sembrada, que está construida sobre la roca, que sea nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, bueno, te vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Alguna vez enviaste un mensaje, viste que la otra persona lo leyó y nunca te respondió? Bueno, lanzamos la pregunta para ustedes y lo vamos a responder aquí también nosotros. Entonces, si te ha pasado esta situación, ¿cómo te sentiste? A mí sí me ha pasado, la verdad, sí me ha pasado. ¿Y cómo me sentí? Obviamente me sentí mal. Y es como un huracán de emociones, porque a veces sientes coraje, sientes molestia, dependiendo de la situación, tristeza, ¿no? Y la persona, ¿no? Pero normalmente a mí me pasa, siento coraje, tristeza, dudas, ¿por qué? ¿Será que pasó? Me da hasta cierto punto como que empiezo a sobrepensar, como que empiezo a sentir ansiosa de qué habrá pasado, a lo mejor no le gustó, bueno, no sé. Entonces, y como veo esas actitudes, yo actualmente decidí ya desactivar el visto. O sea, ya no veo si lo ven y ya no veo si ven también más si tranquilo. yo los leo. Y así me evito todo ese tipo de cuestiones. Pero sí me ha pasado, o sea, me siento ignorado y te sientes mal, ¿no? ¿A ti te ha pasado? Sí, a mí también me ha pasado. Y como decía hace rato, dependiendo de la persona y la situación o cómo vaya la conversación, pero creo que a veces lo más común es eso, como que empiezas a pensar, ¿por qué no me responde? ¿O qué habrá pensado de lo que le dije? ¿O cómo lo habrá tomado? Pero es eso, ¿no? Como que esa preocupación de qué pasó, del por qué no me está contestando lo que le dije o lo que le mandé o el mensaje, ¿no? Es esa preocupación que sientes de no tener una respuesta, ese silencio, y creo que me hace sentir muy dependiente de lo que vaya a responder, ¿no? Sí, como de, ay, ¿qué me va a decir? O a lo mejor no me va a contestar ahorita, o me contesta más tarde, o está pensando que me va a responder, ¿no? Pero al final de cuentas, como dijo Are, el hecho de estar ahí esperando esa respuesta nos mantiene como en confusión, como en duda, en conflicto, como, sí. O sea, ¿qué pasará? Y muchas veces, bueno, yo igual tengo desactivado el visto y creo que es más como que te sientes en calma, como que ya te acostumbras, pues ya, si lo vio o no lo vio, pues ya no te importa, ¿no?
pero hoy vamos a hablar, eso es hablando de algo como algo material, algo físico, o sea, con personas con tu hermana, tu mamá, tu papá, cualquier persona, ¿no? Exacto, ¿no? Uh-huh. Pero es algo similar y por eso estamos hablando hoy de los silencios de Dios, porque si así nos hemos sentido con situaciones de nuestra vida diaria, cosas que podemos ver, personas que nos pueden responder y las podemos escuchar audiblemente, podemos leer sus mensajes, o sea, cosas más visibles que cuando estamos dentro del silencio de Dios, ¿no? Y a veces en nuestra vida espiritual pues se siente de esa forma, ¿no? Oramos, pedimos a Dios, buscamos a Dios y pareciera ser que Dios nos está dejando en visto. O sea, no nos está respondiendo, no vemos una respuesta inmediata, ni en 10 minutos, ni en 15 minutos. O sea, no nos llega esa notificación de que Dios ya nos respondió y empezamos a preguntarnos, ¿me habrá dejado de escuchar? ¿Por qué Dios no me está respondiendo, no? Entonces empezamos a tener este tipo de pensamientos y como dejar empezamos a sobrepensar las cosas. Hasta muchas veces podemos llegar al grado de sentir molestia, coraje o llegar a sentir ya indiferencia, pues ya si me responde bien, si no, pues, o sea, ¿no? Y empezamos a tener actitudes diferentes a las que Dios espera que tengamos en esos momentos que Él nos deja en silencio o que Él guarda silencio para nuestras peticiones, para nuestras oraciones, para esos momentos de intimidad o esos momentos de adoración que buscamos tener con Él. Siempre hay un propósito, como lo comentábamos antes, siempre hay un propósito, pero lo importante es que siempre pensemos que los silencios de Dios no son solamente por querer, sino que hay propósito. El silencio de Dios no significa que Él no está trabajando, significa que está enseñando algo dentro de esos silencios. En las palabras que no nos da, en las respuestas que no nos da, siempre hay propósito en ese silencio. Así es, y sobre todo la Biblia nos habla precisamente de todo este proceso, ¿no? Que muchas veces nosotros podemos llegar a sentir y muchos personajes bíblicos también se han sentido de la misma manera. El Salmo 27:14 nos da un mensaje muy especial que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y precisamente este salmo nos habla de la espera, del aprender a ser pacientes, porque siempre que Dios nos procesa por medio de silencios, Él está formando nuestra paciencia, Él está formando nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, si realmente nosotros estamos viviendo una fe activa, una fe viva, una fe verdadera. Entonces el Salmo 27:14 nos habla precisamente de esperar en Jehová, de aguardar en Él, de continuar esforzándonos, de seguir animados, de no permitir que el desánimo y que la depresión, incluso que la soledad o todo este tipo de cuestiones invadan nuestro corazón y nos contaminen y nos hagan tomar una actitud apática frente a Dios, como bien comentabas hace un momento, evitar actitudes apáticas, indiferentes con Dios a modo de venganza, o decir, bueno, ya no me estás escuchando, pues ya, yo también, no, me alejo. Entonces es muy importante que aprendamos siempre a aguardar en Dios, a esforzarnos, a alentarnos, a continuar adelante, a avanzar y esperar en Jehová. Nos dice Salmo 27:14 nuevamente: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a esperar en Él, a confiar en Él, a ser pacientes, porque Dios nos está formando. Hay algo que Él quiere hacer con nosotros en medio de ese silencio. Entonces, igual el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 3, nos dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Entonces vemos nuevamente cómo Dios nos habla de lo que debemos hacer, de cómo debe ser nuestra actitud frente a esos procesos en los que Dios se mantiene en silencio, que nos habla de ser pacientes, nos habla de esperar, que esto va a ser momentáneo, que es solamente una etapa, que no es para siempre, no es para toda la vida, es solamente una etapa en la que Él quiere enseñarnos algo, en la que Él tiene un propósito ya trazado y no debemos de desesperarnos, no debemos de caer en ansiedad, no debemos caer en alejarnos de Dios, ni mucho menos en actitudes indiferentes o apáticas a su presencia, sino por el contrario, esforzarnos, seguir adelante, esperar, y porque sabemos que su promesa no tardará, sabemos que su promesa vendrá, como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, puede tardar, sí, no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo será? No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Puede tardar, pero entre más tarda, más llega al fin esa etapa. Entonces, aunque tardare, espéralo, nos dice Habacuc 2:3, porque sin duda vendrá, no tardará. Y sabemos que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, y que nosotros debemos confiar en esa palabra, debemos creer, tener esa convicción, tener esa certeza que realmente se cumplirá en el tiempo debido, esa palabra se cumplirá. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, que los silencios de Dios nos ayudan a ser pacientes, a confiar y a activar esa fe, aferrándonos a la palabra de nuestro Dios. Entonces sabemos que el silencio, en primer lugar, no es una ausencia, porque nosotros estamos aquí en un área, ¿no? Y si nos quedáramos en silencio, no quiere decir que estoy sola, simplemente no hay ningún ruido. Entonces entendemos que Dios está con nosotros. Quizás no nos está diciendo nada, solamente nos está observando, está viendo qué hacemos, qué pensamos, qué decisiones tomamos, de qué manera actuamos, pero no significa que Dios no esté con nosotros. Dios está con nosotros, pero está permaneciendo en silencio, nos está dando nuestro espacio, nos está dando nuestro tiempo para ver si realmente en nuestro corazón está Él, porque cuando este silencio llega, ¿no? Este proceso en el que Dios se mantiene en silencio, nosotros muchas veces podemos revelar nuestra verdadera personalidad. Entonces, esos silencios van a llegar a tu vida cristiana si tú acabas de aceptar a Cristo en tu corazón, o si nunca has experimentado estos procesos en donde Dios guarda silencio. En algún momento llegarán, porque sucede en la vida del cristiano, y es normal que Dios nos procese de esta manera, porque Él está probando nuestra fe, está viendo si realmente nosotros le amamos genuinamente, si realmente nos hemos arrepentido verdaderamente. Entonces vemos que el silencio de Dios no significa que Él no esté, sino significa que solamente está ahí, observando, viéndonos, escudriñando, viendo nuestro corazón, pesando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y hay personajes que también experimentaron ese silencio, pero sabemos que Dios nunca los abandonó, y dos de ellos son Job y David, dos personajes muy importantes a lo largo de la Biblia, en el que nos relatan cuál fue su historia, cuál fue su testimonio, y cómo Dios, a través de ese silencio, moldeó sus vidas, moldeó su carácter, y sobre todo les dio una enseñanza a ellos en ese tiempo, y también trae a nosotros esa enseñanza en la actualidad, ¿verdad? Así es, pues vemos en la historia de Job todo lo que pasó, perdió todo lo que perdió, todo lo que sufrió, que está incluso, como comentamos, creo que fue el viernes pasado, que hasta deseó morirse, deseó no haber nacido. Todo eso que pasó, Dios guardó silencio en todo ese tiempo. Sin embargo, al final de cuentas, Job sabía que Dios estaba ahí. Aunque él la pasó mal, aunque él quizás lloró, estuvo triste, muchas personas le aconsejaban negar de Dios, renegar a Dios, maldecir el nombre de Dios, pero él no lo hizo, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Él sabía que si Dios le había dado todo, él también podía quitárselo todo, porque al final de cuentas todo lo que Dios le había dado no era de él, sino le pertenecía a Dios. Y es uno de los textos bíblicos que creo que más conocemos, más se ha escuchado, más se escucha en la iglesia,
¿verdad? Pero él nunca se alejó de Dios, y es algo que creo que aunque pasemos diversas situaciones, aunque pasemos por el silencio de Dios, no quiere decir que Dios está lejos de nosotros o que nosotros estamos lejos de Él, sino que Él está trabajando de una forma invisible, de una forma que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, no podemos sentir, no podemos escuchar, pero está ahí. Dios está ahí. Y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, las semillas cuando están en la tierra. Si tú pones una semilla en la tierra, esa semilla empieza a tener su proceso para poder convertirse en un árbol, en una planta, en lo que sea, dependiendo del tipo de semilla que es. No vemos nada nosotros porque nada más la plantamos, vemos la tierra y ya, pero por dentro esa semilla está echando raíces. Esa semilla está pasando su proceso, está creciendo, está madurando, pero eso que nosotros por fuera no vemos, porque cuando la raíz empieza a crecer, nosotros como personas por fuera no podemos verlo, porque pues la tierra es oscura, no es transparente. Pero esa ausencia que nosotros vemos, que pareciera que no pasa nada, cuando vengamos a esperar un tiempo, vamos a ver el fruto de esa semilla, vamos a poder ver visiblemente cuál fue el propósito de esa semilla, si era una flor, si era un árbol, si iba a dar fruto o no iba a dar fruto, pero vemos el proceso que tuvo que pasar y al final de cuentas entendemos que ese tiempo ausente que nosotros no vimos nada, algo estaba pasando, algo estaba germinando en esa semilla para que podamos ver el resultado final, un árbol, una fruta, lo que sea. Pero la ausencia de Dios no significa que no vamos a ver algo al final del día o al final del tiempo que tengamos que esperar. Aunque no veamos nada, Dios siempre está trabajando. Y esa ausencia que Él tiene, que pareciera que esa ausencia, que Él no está, no, realmente es un silencio, es un tiempo, es un espacio que Dios usa para que trabajemos nosotros y para trabajar Él en nosotros, pero también para Él trabajar en lo que nosotros necesitamos. Así es, y eso nos lleva al siguiente punto. El silencio de Dios sirve como una aula de formación, ¿no? Es un momento en donde Él nos forma, como comentábamos al principio, es una etapa donde Él forma nuestro carácter, forma todo lo que nosotros somos, y Él, ¿qué es lo que forma de manera específica? Bueno, en primer lugar, Él comienza a purificar, Él comienza a limpiar nuestras motivaciones, o sea, nuestras prioridades. Cuando Dios permanece en silencio, Él nos lleva a preguntarnos, a cuestionarnos si realmente buscamos a Dios por lo que Él nos da o por quién es Él. Cuando Dios permanece en silencio, Él nos prueba si realmente Él es nuestra prioridad, si Él es el primer lugar en nuestras vidas, o si a lo mejor es el trabajo, a lo mejor es el esposo, la esposa, el dinero, las amistades, a lo mejor el amor. Puede ser también las cosas materiales, los bienes materiales, los estudios, aunque todas estas cosas son importantes, la familia también es importante, pero nada debe de ocupar el primer lugar, porque el primer lugar siempre debe de ser Dios, porque cuando nosotros buscamos de Dios, todas las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, el silencio, este proceso de silencio de Dios, forma principalmente nuestras prioridades, nos ayuda a definir si realmente Dios es primero para nosotros, si le buscamos realmente por quién es Él. ¿Y quién es Él? Pues Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, es nuestro dador de vida, es aquel Dios grande que envió a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos hoy ser hijos, podamos tener la potestad de ser llamados hijos de Dios, de poder ser también colaboradores juntamente con Él, conocer la salvación y poder vivir un día eternamente con Él, adorándole, alabándole, arrojando nuestras coronas delante de Él para decirle que Él es santo, 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 y muchísimas cosas más que Dios es para nosotros, que significan para nosotros, y que su palabra también nos hablan de lo que Dios es, de lo que ha hecho, de lo que seguirá haciendo también en nuestras vidas. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos que en primer lugar
este proceso de silencio es para que nosotros podamos purificar, podamos empezar a limpiar, podamos empezar a decidir cuáles son nuestras prioridades en la vida, en donde Dios debe de ser la principal prioridad, ¿no? Además, también en este proceso Dios fortalece nuestra fe. En este proceso Él nos enseña a que debemos de caminar por fe y no por vista, como lo dice 2 Corintios 5:7. Si ustedes tienen su Biblia por ahí o lo pueden anotar, adelante, es 2 Corintios 5:7, que nos habla de que nosotros debemos caminar por fe y no por vista, porque la vista, los sentidos, las apariencias pueden engañarnos, pueden mentirnos, pueden limitarnos, pero la fe es esa certeza, esa convicción de que la palabra de Dios será realidad, de que lo que Dios nos ha prometido, Él lo cumplirá también. Entonces es muy importante que en estos procesos de silencio nosotros fortalezcamos nuestra fe, y si se había debilitado, pues hay que acercarnos a Dios, debemos buscar a Dios, procurar las cosas de nuestro Padre Celestial, como lo dijo también Jesús, procurar las tareas del reino, procurar todo lo que viene de Dios, las cosas del cielo, y caminar por esa fe, activar esa fe, porque Dios ha depositado esa fe en nosotros. La fe también es un don de Dios, es una dádiva de Dios, un regalo que viene de Él a nosotros, sus hijos. Entonces tenemos esa porción de fe también cuando Él nos creó. Al momento de Él dar ese aliento de vida, porción de fe también fue depositada en cada uno de nosotros. Entonces la fe está ahí, necesitamos solamente activarla. ¿Y cómo la vamos a activar? Leyendo su palabra y creyéndola, confiando, esperando pacientemente, aguardando esa promesa que Él ha enviado a nuestras vidas, como lo leímos hace un momento, que no tardará, o quizás tardará un poco más, pero pronto vendrá el fin de esa etapa. Entonces, y que no temamos, porque vendrá, no tardará y vendrá. Entonces es muy importante que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Si se encuentra débil, hay que buscar de Dios, necesitamos buscar de Dios. Y si no está débil, está al 100%, pues vamos por el 200%, porque la fe no conoce límites, la fe no tiene límites, porque Dios no tiene límites, no hay como un estándar más alto, no hay límites, en Dios no hay límites, Él no nos limita, al contrario, Él quiere que hagamos todas las cosas a las cuales Él nos ha mandado. La Biblia nos dice que Jesús hizo cosas y que nosotros podemos hacer cosas aún mayores que las que Él hizo aquí en la tierra, pero es importante que en esos procesos de silencio nosotros estemos firmes, parados en la brecha, poniendo a Dios en primer lugar y fortaleciendo esa fe, avivando esa fe, avivando el fuego del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y el siguiente punto. Sí, el siguiente punto es que moldea nuestro carácter. El silencio de Dios moldea nuestro carácter, porque aprendemos la paciencia, la dependencia de Dios y la humildad. La paciencia, ¿por qué? Porque, como bien lo decía Habacuc, espera, nos pide esperar, y esperar requiere paciencia, y mucha paciencia, porque muchas veces el hecho de esperar, si a veces cuando vamos a la tienda o vamos a un súper y tenemos que hacer cola para pagar, y cuando las colas son largas, hasta nos arrepentimos de haber entrado a comprar, ¿verdad? Y que ya nos dan ganas de dejar todo e irnos, porque no tenemos esa inmediatez de, ya voy, pago y me voy, y ya llevo lo que compré. No, tenemos que esperar. Y muchas veces como seres humanos, el hecho de esperar nos cuesta un poco. El tener paciencia nos cuesta un poco. Hay personas que pueden ser un poco más pacientes, pero hay personas que no son tan pacientes, que no les gusta esperar mucho tiempo. Pero todo esto, el hecho de estar en los silencios de Dios, moldea nuestro carácter, de forma que tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a esperar y no desesperarnos en ese tiempo, en ese proceso que puede ser corto o puede ser largo. También tenemos que aprender la dependencia ¿de quién? De Dios, de que Él nos dijo, Él nos habló, y tenemos que esperar, aunque Él guarde silencio, confiar plenamente en que Él es nuestro Padre, que Él es Dios que no miente, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho que hará, pero Él es Dios
y si Él nos lo dijo, Él lo va a hacer, así que tenemos que aprender también a ser dependientes de Dios, a confiar en Él, a ser pacientes, a tener esa fe, como vimos en el segundo punto, tener esa fe que nos enseñe a ser dependientes de Dios al 100%, no depender de tu hermano, de tu hermana, de tu papá, de tu esposa, de tu mamá, de cualquier persona terrenal. No, tenemos que depender 100% de Dios, y de esa forma nuestro carácter va a ser moldeado, vamos a ir siendo mejores personas, vamos a ir creciendo espiritualmente, pero también como persona vamos a crecer. Y otra cosa también que va a moldear nuestro carácter es la humildad, ser humildes en la espera, no tener esos aires de, como lo comentamos hace rato, esos de hacerle desaires a Dios, de que empezamos a preguntar, empezamos a tener indiferencia con Dios, a ser apáticos, a que si Dios no me contesta, pues me alejo, como bien hace un momento Are decía, ¿no? A veces, como yo no escucho a Dios, pues yo me voy, me alejo, y eso muchas veces ha hecho que personas dentro de la iglesia, personas que se congregan, como no escuchan a Dios, no sienten que Dios los escuche, ¿qué hacen ellos? Bueno, pues yo también me voy, y eso ha sido tan grave que muchas veces ya no regresan a la iglesia, se alejan por completo de Dios. ¿Por qué? Porque no comprenden ese propósito por el cual Dios ha guardado silencio, y empiezan a ser indiferentes con Dios. No somos humildes para ser enseñados, para aprender de cada una de esas situaciones en las que tenemos que pasar para poder crecer como persona. Entonces, el hecho de estar en el silencio de Dios es un salón de clases, es una escuela de formación para que podamos ser moldeados, para que nuestro carácter pueda ser moldeado, pueda ser transformado y pueda ser mejorado por Dios, no por nosotros, sino por Dios, porque empezamos a tener y aprender la paciencia, la humildad, y empezamos a ser formados de una forma diferente a la que ya habíamos sido, o en la que ya habíamos crecido, ¿no? A lo mejor somos personas impacientes, pues bueno, Dios nos dice, tienes que aprender a ser más paciente, entonces Dios guarda silencio. A lo mejor somos personas que no somos muy humildes, entonces Dios dice, bueno, tienes que ser más humilde, entonces Dios guarda silencio. Y así empieza Él a trabajar en nosotros. A lo mejor no dependíamos de Dios y dependíamos de nuestro hermano, de nuestra hermana, del esposo, de la pareja, de cualquier otra persona, del trabajo, del dinero, de cualquier otra persona, y nos olvidamos de depender de Dios. Entonces Dios dice, bueno, no dependes de mí, bueno, voy a guardar silencio para que aprendas a depender de mí. Recordemos que Jesús en la tierra vivió 33 años, pero de esos 33 años Jesús aprendió y fue formado durante 30 años. ¿Y cuánto tiempo duró su ministerio? 3 años, solamente 3 años. ¿Y cuánto tiempo fue formado? 30 años. Y en ese tiempo quizás él se sintió solo, quizás en algún momento sintió un silencio de parte de su padre y situaciones así, ¿verdad? Pero fue más el tiempo en el que él fue formado que el tiempo en el que él puso en práctica todo aquello para lo que Dios lo formó, para lo que Dios lo preparó, y él vino a este mundo. Y muchas veces nosotros queremos tener más tiempo escuchando la voz de Dios, pero ¿qué hacemos para ese tiempo? No hacemos nada. No hemos comprendido ese propósito del por cual muchas veces tenemos que esperar y pasar por esos silencios que Dios nos permite que pasemos. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? Es una interrogante que nos hacemos, ¿no? Mientras espero, ¿qué hago? O sea, sí entiendo, comprendo que este silencio es para que Dios me forme, para que Dios me transforme, me enseñe en distintos aspectos de mi vida en los que estoy fallando, como bien decías, ¿no? En los que estoy fallando, ya comprendí eso, estoy activando mi fe, estoy tomándome de la palabra de Dios, pero ¿qué puedo hacer mientras estoy esperando, mientras Dios me está formando en ese silencio, en ese proceso de silencio? Hay 4
4 cosas que nosotros recomendamos hacer mientras estamos en este proceso de silencio, en el que Dios permanece en silencio. Lo primero es orar. Obviamente, orar es una de las herramientas más fuertes, más importantes que Dios nos ha dejado y nos ha plasmado en su palabra. El orar, y orar con honestidad, orar con humildad también, reconociendo que necesitamos de Dios, que Él es todo en nosotros y que sin Él no somos nada. En esa oración, alabarlo, expresar cómo nos sentimos realmente, poder desahogarnos con Él, poder decirnos cómo nos sentimos, qué pensamos, qué pensamientos pasan por nuestra mente también, ¿no? Poder expresarnos libremente con Él y no decirle solamente esas palabras bonitas dentro de la oración, también, o sea, sí alabarlo, agradecerle, pero también expresarle cómo nos sentimos. Es importante que en esa oración nosotros empecemos también a mostrarnos transparentes con Dios, que no tratemos de aparentar ser fuertes delante de Dios, porque también eso también incurrimos en eso, ¿no? Querer presentarnos fuertes delante de Dios cuando Él nos conoce, Él sabe qué es lo que estamos pasando. Entonces es importante, hermanos, que nosotros oremos con honestidad delante de Dios, que le alabemos, que le glorifiquemos, que le exaltemos, que le agradecemos, pero también es importante presentarnos transparentes, decirle: Señor, hoy me siento de esta manera, he pensado, me siento así, ayúdame, muéstrame el camino, dime qué está pasando, habla mi vida. Y otra de las cosas es también obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Mientras Dios no nos ha hablado, mientras Dios permanezca en silencio, quizás no vamos a poder oír su voz, quizás no va a poder hablar a nuestros pensamientos, pero Él nos ha dejado una herramienta muy poderosa, que es su palabra, es la Biblia, es el libro en donde su Espíritu Santo dejó plasmada sus palabras, sus pensamientos, sus estatutos, y en donde podemos encontrar muchísima palabra de Dios. Entonces, en segundo lugar, nosotros recomendamos obedecer la palabra de Dios, buscar ahí quizás la palabra que de manera física no podemos oír, de manera audible no la podemos escuchar, pero vamos a leer su palabra, porque ahí encontramos mucha palabra de Dios también, palabra del Padre, del Hijo, y también podemos leer acerca de la dirección del Espíritu Santo. Y otro de ellos es recordar su fidelidad. Debemos hacer memoria de todas aquellas oraciones en las que Dios nos ha respondido con anterioridad, y eso nos va a dar esperanza, nos va a hacer recordar que Dios está con nosotros, que no nos ha abandonado y que siempre sus oídos están atentos a nuestro clamor, están atentos a nuestras oraciones. Y sobre todo también buscar esa comunidad, buscar el apoyo en sus pastores, en sus hermanos, en líderes, en aquella comunidad de fe, en su iglesia. No debemos aislarnos, sino debemos tratar de compartir nuestras cargas con otros creyentes que nos ayuden a fortalecer nuestra fe y evitar esas malas influencias, porque hay muchas personas que, lejos de querer ayudarnos, nos van a querer alejar de Dios. Entonces es muy importante que si tú te encuentras en este proceso o en otro proceso también diferente al que estamos platicando hoy, que busques apoyo de tus pastores, líderes, de todos los siervos de Dios que están ahí, que Dios los ha puesto en nuestros caminos para que puedan ser esa red de apoyo, puedan ser para edificación de su iglesia, y que puedan fortalecer nuestra fe también en esos tiempos difíciles que son los tiempos de proceso. Entonces esas son las 4 cosas que nosotros recomendamos hacer mientras estamos en este proceso de silencio. Y bueno, vamos a leer algunos mensajes, ¿qué te parece? Porque ya tenemos varios comentarios por ahí. Así es, el pastor Alfaro Moscoso nos dice: saludos hermanas, bendiciones. Saludos pastor, a usted y a toda su familia, que Dios le bendiga siempre. Morales Linda nos dice saludos. Carmita Jiménez nos dice amén, amén, creo que Dios lo hará en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas, amadas hermanas. Amén, pastora, Dios le bendiga. Saludos. Emanuel González nos dice saludos y bendiciones, princesas, Dios las bendiga grandemente y siga usándolas de gran manera. Excelente tema, les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Amén, saludos Emanuel, Dios te bendiga donde quiera que estés.
Morales Linda nos dice, como humanos sentimos que se le aleja y no comprendemos que Dios está ahí. Sin embargo, nosotros actuamos no conforme a sus mandamientos y eso hace que Dios solo nos mire y espera. Amén, Dios la bendiga, Morales Linda, y así es, muchas veces nosotros mismos hacemos que esos silencios de Dios sean un poco más prolongados. ¿Por qué? Porque no comprendemos ese propósito, como bien decíamos, por el cual estamos pasando por ese momento. Así es, y bueno, ya una vez que hemos leído sus comentarios, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a tu programa Tiempo de Rompimiento. Regresamos a tu programa Tiempo de Rompimiento, este espacio donde estamos compartiendo la palabra de Dios, hablando acerca del silencio de Dios. ¿Está realmente Dios escuchándome o ya Dios no me escucha? Y bueno, ya para ir concluyendo y cerrando el tema, es necesario recordarles que Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se ha olvidado de ti. El silencio en el que Dios muchas veces puede permanecer es parte de un proceso, es parte de una etapa en la que Él quiere formarnos, en la que Él quiere transformar nuestro carácter, Él quiere formar nuestra fe y llevarnos a niveles espirituales más altos. Él quiere llevarnos a un nivel más profundo en la fe. Pero es muy importante que nosotros permanezcamos fieles, permanezcamos ahí creyendo en su palabra, activando la fe, leyendo su palabra, la palabra de Dios, congregándonos, buscándole y haciéndole nuestra principal prioridad. Es importante que recordemos esta frase que hemos traído para ustedes: si Dios guarda silencio es porque su obra es más grande que tus palabras. Entonces guarda y atesora cada uno de los versículos que hemos leído en este programa, así como en 2 de Corintios 5:7, que debemos caminar por fe y no por vista. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, en el Salmo también leímos un versículo muy importante en donde nos dice que nos esforcemos, que se aliente nuestro corazón y que continuemos avanzando, que esperemos en Jehová. Y bueno, para cerrar este tema, que quisiéramos hacer una oración por que Dios confirme esta palabra en sus vidas, y también si usted está atravesando en un proceso similar a orar por cada uno de ustedes y sus necesidades, ¿verdad? Así es, vamos a orar. Ahí donde usted está, si puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Señor, en esta tarde yo te doy gracias, Padre, por cada persona que ha escuchado este programa. Señor, yo te pido que si alguno de ellos está pasando por un tiempo de silencio, Señor, por un tiempo en el que tú quieres que aprenda algo, Padre, hoy hemos escuchado palabra tuya y hemos aprendido que aunque muchas veces haya silencio de parte tuya, no haya ausencia, Señor, sino que tú estás ahí, estás trabajando, estás haciendo tu obra. Sin embargo, nosotros muchas veces nos desesperamos en esos silencios, Padre, y empezamos a pensar muchas cosas, a tener dudas, Padre, pero ayúdanos a poder comprender ese propósito que tú tienes para ese silencio, Señor, y para nosotros, Padre, que podamos entender correctamente qué es lo que quieres enseñar a nuestra vida, Señor, y que podamos ser mejores personas, Padre, que podamos crecer espiritualmente, Señor, pero también como personas, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y continuamos para ya para cerrar con el reto de la semana. Así es. ¿Qué te parece? Como cada semana, ya saben, les dejamos un reto para que tanto ustedes como nosotros podamos cumplirlo y podamos llevar a cabo, ser hacedores de la palabra. Entonces, el reto de la semana, ¿cuál es, Pris? Bien, bueno, como hemos hablado de los silencios de Dios, en esta semana vamos a tomarnos unos 5, 10, 15 minutos de cada día para poder disfrutar de estos silencios de Dios, para estar en silencio con Dios. Vamos a irnos a un espacio privado o en cualquier lugar que tú estés, sin que le pidas nada a Dios, sin que le digas nada. Dios muchas veces conoce nuestras necesidades, aunque no las expresemos. Entonces vamos a disfrutar de ese silencio de Dios. Vamos nosotros a hablar con Él, a guardar silencio y solamente a escuchar lo que Él quiera decirnos, a escuchar cuál es el propósito de ese momento de silencio y a confiar en Dios, a tener fe, como lo decía, como lo comentamos hace rato, que nuestra fe no sea por vista, sino que podamos confiar en Dios plenamente.
Así es, y no olvides que el próximo viernes de 2 a 3 vamos a estar aquí nuevamente en su programa Tiempo de Rompimiento y esperamos sus comentarios acerca Así de es. cómo les fue en el reto de la semana, si les costó trabajo, cómo se sintieron, si leyeron su palabra, a qué palabra o a qué mensaje, qué versículo bíblico les llevó Dios en ese momento. Queremos leer sus testimonios, sus experiencias y conocer cómo les fue en ese reto de la semana. Y bueno, les agradecemos a cada uno de ustedes que estuvieron sintonizándolos en la radio 100.9 Radio Vida y a través de esta transmisión por Tu Nueva Visión. Gracias les damos a cada uno de ustedes, a Dios principalmente que nos da la oportunidad de estar aquí para expandir su palabra, a cada una de las plataformas que nos brindan el espacio para compartir esta palabra con cada uno de ustedes y también a ustedes que están siempre con nosotros, nos acompañan. Comparten este mensaje, nos dejan también por ahí un comentario, un texto, saludos, gracias, de verdad, muchas gracias y Dios les bendiga siempre. Así es, bien, nos despedimos de tu programa, recuerda siempre, viernes de 2 a 3, martes de 3 a 4 y jueves de 2 a 3 y sin embargo cualquier otro programa que sea transmitido a través de este canal. Nos despedimos, esperamos que sea un fin de semana lleno de bendición y que Dios esté con ustedes. Amén.